¿Alguna vez sentiste que la vida te dio demasiadas pruebas? ¿Que desde pequeña te tocó luchar por cosas que otros daban por sentado? Yo sí. Esta no es una historia de éxito rápido. Esta es una historia de dolor, de abandono, de rechazo, de traición, de humillación, de injusticia, pero también de despertar, de propósito, de amor, de sanar y de volver a nacer. Me llamo Dilsa da Rosa Correa y quiero contarte mi camino, porque quizás mientras escuchas mi voz, algo en ti empieza a recordar quién eres, mi historia, mi propósito, quién soy y por qué te lo cuento. Una historia que nace en medio de dolor, pero que hoy vibra con propósito sanación. No te cuento para dar lástima, te lo cuento porque sé que allá afuera hay muchas personas viviendo lo mismo que yo viví, y si esto llega a tu corazón, quizás es porque tú también estás lista para transformar tu vida. Del dolor al despertar. Mi historia comienza desde el antes de nacer. Mi madre me cuenta que ella, embarazada de mí, a los 4 meses se separó de mi padre, herida de rechazo. Y cuando yo nací, se volvieron a juntar, pero que a los 4 meses después de estar nacida, también volvió a separar para siempre. Crecí rodeada de necesidades, de abandono, de carencia. Fui criada por mis abuelos. Te cuento esta historia porque sé que esa historia, igual, tú no, pero seguramente hay persona ahí fuera que sí le va a servir. No es una historia perfecta, pero es la mía. Y por fin estoy lista para contarla. Como te pregunté en la pregunta anterior, yo desde que nací el universo me ha puesto a prueba. No hubo cuna de oro ni brazos cálidos. Mi madre sin recursos para alimentarme, sin saber qué hacer. Escuchó el consejo de un tío: déjala en la puerta del padre y verás que él te da dinero para comprar leche. Y mi madre, muy inocente, y lo hizo así. Pero ¿sabe qué pasa? Que mi padre era un ser muy especial. ¿Y por qué? Mi madre, mientras que me dejó en el patio de mi padre, se fue al mar, que estaba a 1 hora de distancia, caminando a buscar agua salada para lavar mis pañales, porque no había dinero, que era 5 céntimos en aquel entonces, agua, pero mi madre no las tenía para comprarme ni siquiera agua para lavarme la ropa. Entonces ahí empezó mi vida, entre el mar, entre el rechazo, entre el abandono, entre la escasez y la supervivencia. Me crié con mis abuelos, y aunque hubo presencia, faltó amor, faltó abrazo, faltó hogar, faltó protección. Desde pequeña sentía que algo en mí no encajaba. Sentía sola, diferente, fuera de lugar, con abuso de todo tipo, tanto físico y bueno. Luego seguí creciendo, los niños crecen, los niños avanzan. A los 7 años ya empecé a trabajar, porque mis abuelos me decían: si tú quieres estudiar, tienes que trabajar. Empecé a trabajar en el campo con ellos. Cuando daba los frutos del campo, yo los vendía para poder
pagar mis escuelas, mis estudios, mis libros. Y por encima, cuando empezó el colegio, yo vivía en un sitio que era bastante alejado de la carretera. Para llegar al colegio tardaba 2 horas diarias, subida y bajada. La calle fue mi primera aula. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia fueron mis primeros maestros. Sufrí bullying, me señalaron, me hicieron, bueno, de todo. Sin embargo, dentro mío ardía una llama de certeza de que había nacido para algo más. Nunca me desenfoqué, estudié, esforcé y conseguí una beca y así llegué a España, creyendo que allí encontraría una nueva vida. Pero el pasado nunca desaparece. Cuando cambiamos de país, cambiamos con toda nuestra mochila, porque lo que tenemos solo cambia de forma. Cuando llegué, conocí a un hombre y sin darme cuenta buscaba un padre, alguien que me cuidara, que me protegiera. Y era mayor que yo, que me viera. Quería que alguien me viera, pero no fue así. Nos casamos, tuvimos una hija y cuando esa hija tenía 2 años, él también se fue. Otra vez repetí el mismo patrón, la herida de abandono. Pasaron los años, conocí a otra persona y sí, parecía diferente, pero la historia se repitió y de esta vez yo fui la mamá, porque yo conocí a una persona que buscaba una madre. Ya tenía 2 hijas con él, 3, porque se convirtió en un hijo más. Entonces yo empecé a cuidar de todo el mundo menos de mí. Abrí un negocio, intentaba sostenerlo todo, pero cuando llegó lo que todos sabemos en el 2020, la vida me mostró que no podía seguir escapando. En el 2021, ese negocio también se cerró. Todo se derrumbó. Negocio, pareja, estabilidad. Y ahí, entre los escombros, apareció la gran pregunta más poderosa de mi vida. Porque sigo repitiendo este dolor. ¿Por qué atraigo estos tipos de hombre a mi vida? Si yo no vengo de este mundo. Y ahí lo comprendí. El problema no estaba fuera, el problema estaba dentro. Estaba en mí, desde el vientre de mi madre. Rechazo, abandono, injusticia, traición, escasez, pura supervivencia. Se había tatuado en mis células, en mi alma, y yo sin saberlo, solo repetía para sanarlo. En 2022 toqué fondo, el pozo más oscuro de mi vida. Pero ese silencio llegó la luz. Llegó el coaching a mi vida. Empecé a preguntar muchas cosas. El coaching me abrió los ojos. Me mostró que no soy víctima de mi historia, que soy canal de transformación. Y luego seguí buscando, porque seguía buscando respuesta en mi historia. Comprendí que todo tenía sentido, que todo es parte de mi plan de alma más grande. Y que yo no vine a sufrir, vine a trascender, vine a servir, vine a iluminar. Llegó la bioscodificación en mi vida y llegó la numerología. Hoy soy Dilsa, sí, mujer, madre, alma, en crecimiento, en desarrollo,
en expansión. No soy perfecta, pero soy consciente y esa conciencia me devolvió el poder. Hoy acompaño a otras mujeres a recordar y a sanar, a dejar de repetir, a reconocer más allá de lo que les hicieron creer. Uso herramientas, sí, pero lo más valioso que tengo para dar es mi historia, mi testimonio en vivo. Y si estás escuchando esto y algo en tu pecho se movió, no es casualidad. Quizás esta historia era tu espejo que tu alma necesitaba para empezar a sanar. Gracias por escucharme, gracias por sentirme, gracias por estar aquí.